El siguiente ejercicio nos dice que tenemos un campo magnético en la dirección del eje Z en sentido positivo. Y nos dice que disminuye con el tiempo, según esta relación de aquí, donde B0 tendrá el valor de 1 Tesla. Y esta variable que aparece aquí, que es T, es el tiempo. O sea, nos da la expresión en función del tiempo, la función del campo magnético. Si tenemos una espira plana de área 20 centímetros al cuadrado colocada en el plano XY cuya resistencia eléctrica es 0,25 ohmios, se pide calcular la disminución de flujo a través de la espira que ocurre entre t 0,2 segundos y t 0,7 segundos. El primer problema, el primer apartado, nos hace referencia a calcular la disminución de flujo. Es decir, la disminución de flujo sería el flujo final menos el flujo inicial. Vamos a calcular entonces estos dos, el flujo inicial y el flujo final. El flujo inicial, ya hemos visto en el anterior ejercicio cuál sería la expresión del flujo, que sería el módulo de B por el módulo de S por la posición relativa de ambos, por el coseno del ángulo que forma. Aquí, bueno, si hacemos un pequeño dibujo, que es por lo que deberíamos de empezar en realidad. Tenemos una espira en el eje XY que nos dice que el área es... Bueno, vamos a pasar aquí ya esto de centímetro cuadrado a metro cuadrado, que sería 20 por 10 a la menos 4. Y aquí lo que tenemos es un campo, nos dice que va en dirección positiva. Si tomamos esto como dirección positiva del eje Z, pues el campo saldría hacia afuera. Es decir, el campo tiene que ir hacia aquí, en dirección positiva de ese eje. También tenemos que el vector S es la normal a la superficie y se suele tomar hacia afuera. Es decir, la superficie está en el eje XY, en el plano XY, entonces también irá hacia afuera, en la misma dirección de Z positivo. Por lo que de esta forma ya podríamos empezar a calcular. Sabemos que θ en este caso sería 0, que es el ángulo que forman ambos vectores. Y en este caso deberíamos de calcular B1 o BI, el campo magnético inicial. Porque aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que cambia es el campo magnético, el módulo del campo magnético. La posición relativa no nos dice que cambie de un instante a otro. Lo que nos dice que cambia es el campo magnético, porque cambia en función del tiempo. La superficie tampoco cambia, porque no tenemos como en el otro caso que se desplazaba, que había una barra conductora que se desplazase. Aquí no tenemos nada de eso. Entonces, la vía por la que va a cambiar el flujo es el módulo del campo magnético. Entonces, deberíamos de calcular en el instante inicial cuál será ese campo magnético, ese módulo del campo magnético. El instante inicial pues será t igual a 0, o bueno, t igual a 0, t igual a este de aquí, 0,2 segundos. Y en el instante final será cuando t es igual a 0,7. Si sustituimos los datos, veremos que nos da 1 por 1 menos 0,2 entre 4. Y esto estará dado en teslas, porque la unidad de B sub 0 es 1 tesla. Esto nos daría como resultado 0,95 teslas. Si venimos aquí, bueno, la expresión que nos queda, coseno 0 sería 1, y aquí tendríamos 0,95
por 20 por 10 a la menos 4. Esto estaría dado, es una unidad de flujo, entonces sería en Weber. Todo lo hemos metido en sistema internacional. Teslas y metros cuadrados. Bien, ahora pasamos al segundo. El procedimiento es, o en el instante final el procedimiento es el mismo. Sabemos que lo que va a cambiar es el módulo del campo magnético. En este caso, este valor de aquí será 1 menos 0,7 entre 4, porque lo único que cambia es el tiempo que aparece aquí, en esta parte de la expresión, y esto nos va a dar como resultado 0,825 teslas. Ya podemos venir aquí a la expresión del flujo y sustituir los valores. En este caso nos quedaría 0,825 por 20 por 10 a la menos 4 Weber. La posición relativa no cambia, ni tampoco el módulo de la superficie. Bien, teniendo el flujo inicial y flujo final, nos quedaría calcular al final la diferencia, que es lo que nos pide. La diferencia entre uno y otro, bueno, haciendo un pequeño cálculo, nos quedará que es menos 2,5 por 10 a la menos 4 Weber. Y este sería el resultado del cambio de flujo. En el apartado B, que no hay que añadir mucho más, nos dice determinar la fuerza electromotriz inducida en la espira. Que esto tiene una expresión, bueno, que una vez ha sacado el flujo tampoco, bueno, o el cambio de flujo tampoco hay que añadirle mucho más. Y sería menos el cambio de flujo entre la diferencia de tiempo. La diferencia de tiempo sabemos que es 0,7 menos 0,2. El cambio de flujo, bueno, es negativo, pero con este menos pasaría a ser positivo. Y abajo lo dicho, nos quedaría 0,7, que sería el instante final, menos el instante inicial, que es 0,2, con lo que conseguimos un valor de 5 por 10 a la menos 4. Aquí la unidad voltio. Todo está en sistema internacional, la unidad voltio. Este sería el resultado. Importante, aquí el signo es positivo. Positivo de la fuerza electromotriz. En el apartado C nos dice determinar la corriente inducida en la espira y explicar cuál es su sentido. Aquí, inicialmente, el flujo, tal y como está el esquema, irá en esta dirección. Es decir, en contra de las agujas del reloj, porque el campo magnético va hacia afuera. En el segundo instante, o en el instante final, lo que ocurre es que el campo magnético se ha reducido, porque ha pasado de 0,95 a 0,825. Es decir, si antes, bueno, tenía un tamaño así, ahora va a ser menor, Esa contribución será menor, porque el campo se reduce. Entonces, lo que hace la espira, la fuerza electromotriz lo que induce es un flujo, lo que se induce es una fuerza electromotriz que al final lo que hace es equiparar ese flujo que había inicialmente. Es decir, va a actuar en esta dirección para que, sumado a lo que tiene en el instante final,
pueda equipararse con lo que tenía inicialmente, con el flujo inicialmente. Es decir, se va a inducir una corriente en sentido antihorario, en este sentido.